Aquí estamos, ya listos, una vez más desde la Facultad de Humanidades, Colina Universitaria, aquí en el corazón de la UNACH, por supuesto. Soy Adalín Pérez Padilla y yo los invito a que se queden con nosotros en este momento porque vamos a compartirle en este gran recorrido que hacemos por nuestra facultad a una de las personalidades que nos engalana en este estudio de humanistas, a quien, por cierto, yo voy a pedirle que este programa lo compartan, que este programa lo hagan suyo. Denle me gusta, compártanos en las redes sociales y suscríbanse por favor a este canal Humanistas de la Facultad de Humanidades de la UNACH. Sin más preámbulo, permítanme saludar a Ángeles Mariscal. Está con nosotros hoy, por supuesto, como una destacada docente y, por supuesto, vigente en el periodismo. ¿Cómo estás, Ángeles? Un gusto enorme tenerte y compartir el espacio contigo. No, pues muchas gracias por invitarme para que precisamente conozcamos más qué hay y qué le aporta esta facultad pues, al estado de Chiapas. Así es, y sobre todo, ¿qué le aporta Ángeles Mariscal con esta trayectoria que tienes de ya más de 2 décadas? Dos décadas en el periodismo y poco más de una como docente aquí en la universidad. ¿Y qué te gusta más? Pues más que gustarme más, bueno, evidentemente mi profesión principal es ser periodista, sí. Y desde que yo inicié, que imagínate, quien me invitó primero a participar como docente fue la maestra Carmen Marín, Carmen Marín Levario. Excelente. Y ella en su momento consideró que desde mi profesión yo podía compartirle mucho a los alumnos y alumnas que quisieran, pues en su futuro ser periodistas. Entonces desde ese momento, con una pausa que tuve, pero desde ese momento empecé aquí en la facultad y bueno, siempre me sentí como que muy comprometida con la universidad o con el sector universitario en general, porque yo le decía a Carmen, yo fui sumamente feliz en la universidad, son gratos recuerdos, la universidad definitivamente me marcó mi vida y entonces era un poco con ese sentido de agradecimiento, ¿no? hacia los demás y las demás. Pero déjenme decirles que Ángeles Mariscal, yo le preguntaba, eres chiapaneca, me dice... Bueno, nací en la Ciudad de México, me formé en la Ciudad de México, sí. Pues toda mi vida prácticamente fue allá, toda mi formación, pero justo en el momento en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que seguramente muchos ya lo verán como algo muy lejano, sí. Para nosotros no lo es, irrumpe en México. Y entonces todos los focos, todos los que querían ser periodistas o eran periodistas querían estar en Chiapas. En ese momento fue cuando yo egresé de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Y así que pues tomé literalmente mi mochila y me vine a Chiapas y pues ve, aquí me quedé ya. Y heme aquí bien amarrada, porque además echó un chiapaneco que también tiene trayectoria en los medios de comunicación, cada quien, por supuesto, con sus fortalezas y cada quien haciendo, pues dejando huella en el ámbito, ¿no? Sí, así es. Así es, Isaín es mi esposo y bueno, compartimos además de una vida familiar en común, hijos, la profesión y yo creo que ese es uno de los lazos fuertes que tenemos entre los dos, que tenemos un proyecto común profesional, ¿no? Además de una familia en común a la que queremos muchísimo. ¿Cuántos hijos? Tenemos dos jóvenes ya. Ya. 2 jóvenes. ¿Nivel universitario? El más pequeño ya este año entra a la universidad. Wow. Y el grande está en su 4º año de la universidad, entre su 4º año. Mira nada más, sí que pasa el tiempo, pero con calma, ¿no? No nos ha pegado mucho. No, o sea, dicen que la juventud también se pega por contagio y yo me siento muy en este ambiente. Bueno, también Ángeles Mariscal, déjenme decirles, y esto viene a bien porque fortalece mucho la parte de docente, ¿no? Aquí en la Facultad de Humanidades. Ha trabajado en la cadena CNN México y el periódico La Jornada. Actualmente es colaboradora de Aristegui Noticias. Sí, así es. Integrante de la red de periodistas sociales, periodistas de a pie y cofundadora de la Alianza de Medios Independientes en México. Y falta un poquito más, ¿eh? Sí. ¿Qué se siente? Digo, volteas en el tiempo y dices, wow. Pues más que eso, yo creo que el conocimiento y el pasar por diferentes lugares debería de hacernos sencillos, personas sencillas. Entonces yo me considero una persona, justo como la red de periodistas que integramos, una persona que hace periodismo de base, periodismo social. Nunca he perdido el contacto con la población, con las comunidades. De hecho, creo que una de las fortalezas que sí tengo es trabajar
muy directamente con las comunidades rurales e indígenas de Chiapas, ¿no? Con las organizaciones sociales. Entonces, eso te hace tener siempre los pies muy, muy firmes, muy en el piso, y creo que la vanidad no es algo que yo tenga. Ajá. ¿Qué es lo primero que tendrías que inculcarle a los alumnos, a las alumnas? Precisamente yo creo que esa parte de saber qué queremos en la vida y para qué lo queremos, ¿no? Vivimos en un sistema de imaginarios sociales, muchas veces fomentado por los mismos medios de comunicación. Entonces a veces, y donde también nos enseñan que ciertos valores, ciertas presencias, ciertos lugares te dan estatus. Y pocas veces te pones o te detienes para decir qué realmente yo quiero y dónde quiero estar. Entonces yo creo que es muy importante saber esto, y sobre todo creo yo sentirte parte de la comunidad en donde trabajas o en donde estás. Con esto quiero decirte que si tú no te sientes parte de una sociedad y no quieres responder a esa sociedad y estás aspirando, que no está mal aspirar, pero desde qué perspectiva, a un desarrollo, a un estatus, a un quizá estar en la televisión, pero ¿para qué quiero estar en la televisión? ¿Para que me reconozcan o para aportar desde la televisión? Entonces yo creo que eso es fundamental, y yo eso es lo que diría a los jóvenes y las jóvenes, que piensen realmente qué quieren lograr, pero que nunca se separen de su estar y de su ser como parte de la sociedad. Excelente, y me parece que es un recorrido muy, muy preciso el que nos llevas en este momento, porque hoy en día hay quienes desde la docencia simplemente también se dedican a dar los puntos, las teorías, un poco la historia, pero tocar la parte humana, tocar la sensibilidad social con la que debemos nacer, crecer y continuar, es fundamental, pero también hay que reconocerlo, un poco no común en las universidades, y qué bueno que rescatas esa parte, porque eso les va a nutrir muchísimo a tus alumnos, es como poner abono a las plantas. Sí, yo espero que sí. Yo les doy, talleres de narrativa periodística, de periodismo de investigación. Entonces ahí ellos, yo he observado que se van autoexplorando, ¿no? Se van autoexplorando con las historias que ellos deciden narrar. Y aparte, en el otro taller, ellos van viendo a la sociedad y reconociéndose como parte de la sociedad. Entonces, desde mi perspectiva, creo que el periodismo sirve mucho desde ese enfoque para, pues, aportar y para nutrirse en lo personal. Hay muchas realidades y, por supuesto, el periodismo hace que aflore cada una de ellas dependiendo, ¿no? También Ángeles Mariscal, cofundadora del Colegio de Comunicadores y Periodistas de Chiapas, docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, por supuesto, ganadora del Premio de Excelencia al Reportaje Imparcial sobre la migración laboral de la OIT. Sí, ese fue, un reconocimiento inesperado, y a mí me pareció importante que la Organización Internacional de Trabajo a la que pertenece a la ONU, pues hiciera este reconocimiento. No es que no sintiera que lo mereciera, sino simplemente fue una convocatoria en la que me metieron. Había en ese momento pues unos 300 trabajos de periodistas de todo el mundo. Y el trabajo por el que gané, que fue una mirada muy profunda acerca de las mujeres migrantes, lo hice, y yo recuerdo ese trabajo no por el premio, recuerdo ese trabajo porque también me marcó en lo personal. Porque conocer a las mujeres migrantes y sus diferentes oficios, el contexto en el que viven, a mí me nutrió, me quitó de muchos prejuicios que todas y todos cargamos, de muchos estereotipos, y me hizo muy sensible con la problemática o con lo que sucede con las mujeres que viven en la frontera sur, ¿no? Entonces yo creo que con ese trabajo gané yo en lo personal, el conocerlas y el aprender a hacer este tipo de periodismo más profundo. ¿Qué significa para ti estar como docente en la máxima casa de estudios de los chiapanecos? Es precisamente eso, lo que yo le dije en su momento a Carmen, que era como sentir mi retribución, ¿no? Porque yo creo que el periodismo sí marca la sociedad, sí es un parteaguas el buen periodismo, sí puedes aportar mucho, y entonces era como decir, yo puedo colaborar un poco a que muchos jóvenes elijan esta profesión y lo elijan desde esta mirada social, ¿no? De servicio social. Entonces yo me siento muy satisfecha, y creo que sí puedo aportarles
a quienes decidan este camino de la vida. Una pregunta más, este tipo de espacios como en el que estamos hoy en día, en Humanistas, por ejemplo, que nace aquí en la Facultad de Humanidades, ¿qué valor le das? Pues es muy importante precisamente porque creo que hay que reconocerse, ¿no? Hay que reconocer a la universidad. También es muy común que a veces desdeñemos, ¿no? Que desdeñemos lo que hay en nuestro estado, en nuestra comunidad y querramos siempre estar en otro lugar que supuestamente es mejor. Entonces, donde quiera que estés, tú puedes ser lo que quieres ser. Si tú le pones tu empeño propio y si los demás te crean un entorno adecuado, que creo que es el que tiene o el que está construyendo esta universidad, pero mucho depende de las personas en lo personal. No importa que estés en la mejor universidad del mundo, si tú no aportas, ¿no?, de ti misma o de ti mismo, pues muy difícilmente vas a pasar de ahí. En cambio, si estás en cualquier lugar, y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de personas que estudiaron en las universidades que quizá no sean de renombre, o en las prepas o en las primarias, pero que se van construyendo su camino. Entonces hay que reconocer lo que te aporta y hay que reconocer que nosotras y nosotros como docentes, pero también como alumnos y alumnas, queremos aportar aquí y dejar aquí. Y sobre todo te digo, no con desdén, sino con mucho orgullo de que donde estemos somos. ¿Cómo es una clase contigo, con Ángeles Mariscal? Bueno, eso creo que habría que preguntárselo a las alumnas y alumnos. Pues yo creo que somos personas, o sea, somos personas, a veces tenemos buenos días, a veces tenemos malos días, a veces llegamos con mucha energía y ánimo y eso se transmite, a veces quizá no, eso también hay que reconocerlo, que lo que somos en casa, que lo que somos en la vida, lo vamos y lo transmitimos en las aulas, ¿no? Entonces yo trato mucho, o sea, mi enfoque es mucho que los jóvenes y las jóvenes miren, que se miren al interior y que miren la sociedad. Y entonces a veces es como un proceso mucho de diálogo. Claro que ya al momento del desarrollo de sus proyectos, sí procuro que sigan una metodología, que entiendan que no es nada más escribir por escribir o mirar por mirar, sino que sí sigan una metodología y bueno, habrá momentos en los que también seré muy estricta. Ya lo creo y así tiene que ser, ¿no? Momentos. Combinar el rol de docente, de periodista, de responsabilidades familiares, ¿cómo le haces? Y además, mi sí, vida social, que tampoco la dejo, sí, ¿no? Claro, se me estaba pasando, claro. No, pues me siento una mujer muy afortunada, sumamente afortunada porque me siento plena en todos los sentidos, ¿no? Absolutamente plena en todos los sentidos. También me doy tiempo para no hacer nada. Hay días o tardes en las que digo, voy a ver una serie de esas así que no te hacen como que pensar mucho, ¿no? Entonces me doy tiempo para todo y creo que sí le doy a todas las cosas su tiempo que se merecen, ¿no? Tú que has estado aquí por 10 años en la docencia en esta Facultad de Humanidades, ¿cómo ha sido su evolución o cómo ha sido el crecimiento y desarrollo, si es que lo ha tenido? No, yo creo que sí lo ha tenido. A veces también los baches son un proceso para crecer, ¿no? Pero yo creo que sí lo ha tenido y eso depende mucho de los maestros y las maestras que hemos permanecido aquí, de quienes llegan nuevos y nuevas, que también se requiere mucho esas mentes frescas, esas ganas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que estar integrando a docentes nuevas, y hay que reconocer los que tienen muchísima experiencia, porque precisamente esa experiencia fortalece. Entonces yo creo que esta facultad va. Y insisto, aquí es cosa de seguirle aportando desde la parte docente, desde la parte administrativa y también desde los propios alumnos y alumnas. Eso es fundamental. Se tienen que ver como parte del desarrollo de esta universidad y no como algo que se les tiene que aportar completamente a ellos y a ellas. No, o sea, aquí somos todos comunidad, ¿no? Y cuando lo ves todo como comunidad, pues tú dices, a mí también me toca hacer. ¿Cómo te ves tú en algunos años, Ángeles Mariscal? Fíjate que esa es una pregunta así como que bien compleja. Sí, lo sé. Pero yo recuerdo hace muchos años que estaba leyendo el artículo de una persona a la que la Fundación Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo, que es una de las fundaciones más importantes en materia de periodismo de Iberoamérica, le hacía el reconocimiento de la trayectoria de una mujer. Y ella se veía como que tenía, de hecho tenía casi 70 años. Yo no sé si llegaría a los 70 años, eso también lo tengo claro, pero ella
hacía periodismo muy, muy profundo, muy lento, ¿no? Y seguía creciendo a nivel intelectual y seguía dando clase. Entonces yo dije, eso es lo que yo quiero ser, ¿no? O sea, no dejar ninguna de los ámbitos en los que estoy, pero evidentemente pues lo tendría que hacer de una manera más profunda por la experiencia, pero más pausada. Oye, también el hecho de ser cofundadora del Colegio de Comunicadores y Periodistas de Chiapas es una tarea muy importante, ardua, de mucho compromiso, sobre todo hoy en día por cómo se ha visto el tema de desempeñar el trabajo. Sí, ese fue un esfuerzo colectivo también que hicimos. Está Susana, está Isaín, están otras personas, pero que ahorita está en pausa, ¿no? Porque una de nuestras reglas era que quienes estuvieran ahí fueran periodistas y no estuvieran en el servicio público, en fin. Entonces hubo un momento en el que varias y varios de ellos lo hicieron, y también había que entender que era un trabajo colegiado, no el trabajo de una persona. Entonces eso hizo que se detuviera en pausa, y bueno, ahorita te puedo mencionar que creo que el trabajo gremial y hacia el gremio es muy importante. Y bueno, en este momento soy parte del consejo de la red de periodistas de a pie, que es una red a nivel nacional, la creo yo importante, porque hacemos periodismo precisamente con esta perspectiva social. Y bueno, ahí estamos agrupados 15 medios, y pues uno de nuestros ejes también es la capacitación y la formación personal, tanto profesional como a nivel interno, y eso yo creo que también va marcando. Los alumnos, alumnas sin duda alguna nos están viendo, observando, siguiendo muy de cerca esta entrevista, este espacio de humanistas de la Facultad de Humanidades de la UNACH, y la pregunta sería, ¿por qué ser periodista? ¿Por qué ser comunicador, comunicadora? ¿Vale la pena? Vale la pena. Ahorita está muy, muy en boga, bueno, es una realidad, ¿no? Que la situación de seguridad se descompuso en todo el país, que las personas periodistas somos personas en riesgo. Y bueno, estuve el sábado dando un taller con mis compañeros a niños y niñas, e insistían mucho las niñas y niños en que si estábamos en peligro, que cuántas veces nos habían amenazado. Entonces yo traté de bajar esa mirada a decirles, ser periodista es aportar a la sociedad. Y entonces van a haber riesgos, no decimos que no estamos en riesgo, pero el riesgo no debe de ser tu eje principal, el sentirte en riesgo. Y en ese sentido yo creo que pues sí se debe de enfocar en que el periodismo es una parte fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad y para el estarse mirando y el estar construyendo colectividad. Sin duda alguna. Ángeles Mariscal, pues algo más que quieras agregar. No, pues agradecer mucho el espacio, elogiar precisamente lo que tú decías de cómo mejorar desde todos los ámbitos y todas las personas que estamos en esta facultad, y yo creo que este espacio, el que haya este tipo de espacios que no estaba, es parte de esa mejora y es parte de ese mirarse, reconocerse y aportar aquí a la facultad. Muy bien. Pues ella es Ángeles Mariscal, docente también de esta Facultad de Humanidades de la UNACH, a quien agradecemos que se haya dado espacio, tiempo y sobre todo compartir parte de su experiencia profesional y familiar, por qué no decirlo, y social también, aclaro, con todos nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí y te deseamos más éxitos de los que ya tienes. Muchas gracias. Bueno, soy Adalín Pérez Padilla, un apasionado de la comunicación, y los invito a seguir muy de cerca este espacio de humanistas de la Facultad de Humanidades de la UNACH. Suscríbanse, denle me gusta y compártanlo. Nos vemos en la siguiente.